Hola chicos, voy a empezar con la ayudantía 13 que va a hacer un poquito de repaso sobre el algoritmo de Dijkstra. Y eso, perdonen un poco por el retraso que tuve, como por al final me retrasó de la tarde, pero no tuve momento para grabar la ayudantía antes, entonces como que en verdad perdonen, pero no tuve otro momento. Ya, esta ayudantía, la verdad es que hace un poco de repaso de Dijkstra por dos motivos principales. El primero es que Dijkstra es difícil, ¿ya? Es difícil y lo más probable es que aparezca harto en su prueba. Y segundo porque todavía todas las secciones han pasado igual poca materia sobre programación no lineal. Y además que no al parecer no les va a entrar toda la materia no lineal, entonces como un poco por eso, ¿ya? Voy a hacer el algoritmo de Dijkstra, lo voy a hacer aquí como una tabla. La verdad es que me parece lo más cómodo hacerlo en una tabla y es como lo más ordenadito. ¿Por qué? Porque, bueno, es que si no te queda una ensalada en una hoja de papel y yo escribo súper mal las tablas más encima, como en papel, entonces, por eso, ¿ya? Bueno, pero yo antes de partir voy a hacer unas pequeñas anotaciones de que voy a escribir todo así. Voy a escribir primero en un lugar el pi, que no sé si lo puedo, símbolos, ecuación. No, no, no. Ya, lo voy a escribir, bueno, da lo mismo. Pero al final voy a escribir en un lado, voy a escribir el pi, en el lado izquierdo voy a escribir pi y entre paréntesis voy a escribir el L, que es como el de dónde proviene, ¿ya? El de dónde viene antes. Así voy a ir escribiendo todos los numeritos aquí en esta tabla, ¿ya? Así que empecemos. Ya, tenemos este ejercicio que es para empezar un poco. Este es de una prueba, no me acuerdo cuál prueba, creo que es de 2019, en el cual nos piden como que según el algoritmo de Dijkstra, si no recuerdo la distancia, vamos a asumir que es distancia, no vamos a darle contexto porque nos queremos enfocar más como en el cómo vamos a desarrollar el algoritmo, eh, que desde el punto uno tenemos que llegar al punto 5. ¿Y cómo? Gastando el menor tiempo posible. Acá estamos hablando de distancias, por ejemplo, y cada uno de estos puntos son distancias así como el tiempo que me toma llegar desde, por ejemplo, me toma desde 2 a 4 1, ya vamos a hablar del tiempo, ¿ya? Solamente para simplificarlo, en verdad, por ahora, como porque no es lo que queremos enfocarnos como el contexto en este momento. Entonces, nosotros queremos llegar desde el punto uno al punto 5. Si no recuerdan, tenemos que hacer distintas iteraciones, que aquí puse 6, pero en verdad pueden ser más o pueden ser menos, ¿ya? Solamente es como estimativo. Eh, en donde, bueno, primero que nada, si mal recuerdan, hay una primera iteración que es para decir como un poco desde dónde partimos, ¿cachai? Entonces, ¿desde dónde nosotros vamos a partir? Nosotros vamos a partir del uno, ¿ya? Y como todavía no lo hemos movido, el valor del pi, que es como el dual, el valor del pi va a tener un valor de cero. ¿Y desde dónde va a provenir este valor de cero? Va a provenir desde el uno, ¿cachai? Todavía no lo hemos movido. Por mientras, todos los otros cosas, por ejemplo, el 2 o sea, los otros nodos, pero no otras cosas, los otros nodos tienen valor infinito en lo que es el gasto, o sea, como el gasto de tiempo, y, y no provienen de ninguno, ¿ya? O sea, el L es como que no existe. Entonces vamos a poner infinito y el L va a ser como que no existiera, ¿ya? Infinito y el L no existe. Infinito, el L no existe, y infinito, el L no existe, ¿ya? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es como un poco, acá sale mucho en la literatura de si es que se pone el permanente. Es algo que no expliqué en la biología pasada y tendría que haberlo explicado. Que en la literatura se explica mucho sobre que el permanente o cuál entra o cuál sale. O sea, cuál entra, no es cuál sale, cuál entra. ¿Ya? Al final, el permanente nosotros lo vamos a escoger en base a cuál es el que tiene el menor tiempo o pi, o sea, el menor pi, para no hablar de tiempo, para no hablar de contexto, el menor pi como
de todos aquellos, dependiendo de lo que queremos maximizar o minimizar. Por ejemplo, aquí estamos buscando minimizar el tiempo, entonces tenemos que buscar el menor pi. Si por ejemplo buscaran, no sé, maximizar el beneficio, por ejemplo, que me toma cada uno de estos caminos, ahí tendría que ser como el mayor pi, pero eso es un caso que realmente no creo que lo vean, porque casi siempre es como minimizar tiempo, minimizar algún costo, minimizar algo, en el caso de Dijkstra. Así que la verdad es que yo dudo mucho que vean algo del estilo como minimizar o sea, maximizar es como el caso al revés. Pero en este caso es minimizar. Entonces, nosotros vamos a poner el cero como que es el más óptimo. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen un valor infinito. Y entonces el permanente, ¿cuál sería? El permanente sería al cual pertenece el valor óptimo. Y el valor óptimo está en el uno. Entonces el permanente es el uno. Y si es que acá te preguntaron, ¿cuál es el que entra? Tú tienes que decir, no, el que entra es el uno. ¿Ya? Entonces aquí vamos a empezar ya como más o menos con una base de qué vamos a hacer. Entonces sabemos que desde el uno tenemos que buscar los distintos caminos que existen. ¿Ya? Entonces, partamos con la iteración uno. Entonces, en la iteración uno nosotros todavía no podemos descartar el valor de uno. ¿Por qué todavía no podemos descartar el valor de uno? Porque si se fijan, hay un camino de retornar, entre todos los caminos posibles, hay un camino que puede ser que pueda retornar al uno. ¿Cachai? Que por ejemplo, si es que yo me voy del uno al 3, yo me puedo devolver al uno. ¿Ya? Y solamente por ese camino, nosotros vamos a tener que seguir evaluando el punto de uno según distintas cosas. Pero lo más probable es que se mantenga en cero. O sea, de hecho, se va a mantener en cero. Pero nosotros, por tema de cómo lo anotamos en la tabla, tenemos que anotarlo. ¿Cachai? O sea, tenemos que dejar eso como en algún lugar, como, no sé, impreso, pero que como que conste. ¿Cachai? Que quede constatado eso. Entonces, bueno, vamos ahora a ver desde el uno, vamos a ver el 2. ¿Ya? El 2, si se fijan desde el uno, porque el uno es el permanente, esto, ojo, tiene que ser en orden del permanente, y en cuántas iteraciones podemos llegar desde el permanente. Al 2 podemos llegar con un tiempo de 2. ¿Ya? Eso es en una iteración. Y esta va a y esta va a venir del uno. ¿Ya? Al 3. Al 3, si se fijan, hay un camino desde el 1 al 3. Y eso nosotros lo tenemos que constatar. Tenemos que decir que tiene un valor de 1, si se fijan. ¿Ven? Ahí tiene el 1. Entonces sería del 1. ¿Y desde dónde proviene? Proviene desde el 1. ¿Ya? Hacia el 4. ¿El 4 tiene camino? Sí, tiene un camino, que es desde el 8. Y ese es desde 1 solo. Entonces vamos a poner 8. ¿Y desde dónde viene? Desde el 1. Porque por ahora estamos evaluando el 1 como el permanente. Entonces por eso mismo tenemos que evaluarlo del 1. ¿Qué seguía? Ahora tenemos el 5. El 5, ¿hay alguna manera de llegar a alguna de una sola iteración? Eso es lo que les pregunto, siempre. La verdad es que no, no hay una forma de llegar en una sola iteración. Así que el 5, como no tenemos forma de llegar de una sola corrida desde el 1, esa es la cosa, no podemos llegar desde una sola corrida desde el 1. Y tampoco en una iteración. O sea, sí o sí te va a tomar dos iteraciones independiente de cómo lo hagáis. Entonces, por eso mismo, nosotros vamos a darle un valor de infinito todavía y que no proviene de ninguno. ¿Ya? Y ahora acá tenemos un dilema. Tenemos que escoger cuál es nuestro permanente. ¿Ya? Obviamente que el 1 es el con valor menor, porque obvio, es 0. ¿Ya? Pero, sin embargo, nosotros como que vemos acá esto de acá y sabemos al tío que como con menor valor, el con menor pi es el 1. O sea, es este 1 que proviene del nodo 3. Entonces, por esto, vamos a decir que el permanente ahora es el nodo 3. ¿Ya? Y por lo mismo, ahora que dijimos que el nodo 3 es el permanente, vamos a poder evaluar este retorno desde el nodo 3 hacia el nodo 1. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar. ¿Qué es, qué es menor? El retorno que te toma 1, 2, ¿cachai? Que te toma 2 para estar al 1, para el nodo 1, o el que te toma 0 para partir desde el nodo 1. Suena como algo absurdo, pero es algo que nos tenemos que preguntar constantemente en Dijkstra. ¿Qué nos conviene más? ¿Tomar el camino que te hace gastar 2 de tiempo para volver al 1 y desde el 1 operar? ¿O el camino que solamente gastáis 0 desde el 1? Obviamente no hay por dónde perderse, el 0. ¿Sí?
el 0. Y sigue siendo el menor. Obviamente siempre va a ser el menor el 0, pero como ya fue permanente, no lo vamos a pescar mucho, porque ya pasamos por ahí. Em, el 2. Si se fijan, ahora se nos abrió una segunda puerta para llegar al 2, que es desde el 3. Se fijan, hay una puerta desde el 3. ¿Y cuánto nos toma esta nueva puerta? Nos toma 1, 2. Entonces nos toma 3. Y 3 con 1, obviamente que el 2 es menor que 3, ya que el 2 era desde el 1 al 2, y ahora estamos hablando desde el 1, 3, 2. Obviamente que el 2 es menor que el 3 que nos toma aquí, ¿ya? Entonces vamos a decir que el 2 proviene desde el 1. Ya, miren. Yo la verdad cuando estaba repasando me confundí un poco, así que voy a explicarles de nuevo esta parte, porque es crucial que entiendan esto del que pasó cuando estábamos hablando del 2, para que puedan entender todo el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, saben que no es tan complicado. El tema es que uno tiene muchas trabas al inicio porque no sabéis por dónde empezar o qué seguir, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no evaluamos directamente el camino de 3 y dijimos directamente como no, en verdad el camino del 1 al 2 es el más barato para llegar al 2, ¿cachai? ¿Por qué dijimos como sí o sí igual tenemos que evaluar el camino del 1 al 3 y por qué lo evaluamos en segundo en dos iteraciones? ¿Por qué? Porque en primero tenemos que averiguar cuál es el camino más óptimo para llegar al punto 3, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos el camino más óptimo para llegar al punto 3, ¿ya? Para llegar al punto 3, ahí recién podemos averiguar cuál es el camino más óptimo para llegar al punto 2, ¿ya? Ahí se nos agotaron todas las posibilidades del punto 2. Y de hecho, por lo mismo, estamos evaluando en dos iteraciones el punto 1, ¿cachai? Por eso no votamos el 0 que tenía aquí arribita, porque como ya ahora sabemos cuál es el perfecto para llegar al punto 3, tenemos que saber ahora cuál es el perfecto para llegar al punto 1 de nuevo, ¿cachai? O para partir desde el punto 1, aunque ya lo sabíamos desde el inicio, es 0, ¿cachai? Pero en otras cosas, en otro algoritmo, por ejemplo, miren, este está asqueroso, este de aquí. Por ejemplo, este de aquí es súper útil, porque aquí tienes demasiadas vueltas y te puedes dar muchas vueltas y te puedes confundir mucho. Entonces, por eso es muy necesario que ustedes tengan este orden, porque ustedes pueden tener la suerte que les toque este ejercicio que es súper bonito, o que les toque esta asquerosidad acá, ¿cachai? Entonces, tienen que, de hecho, todos estos ejercicios son de prueba, así que, así que eso. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, por eso tienen que tener ojo, tienen que entender esta parte de que tienen que, para evaluar como desde el punto 3 para evaluar los caminos desde el punto 3 hacia otros nodos, o sea, para evaluar los arcos que se abren desde el punto 3 hacia otros nodos, ustedes tienen que primero averiguar cuál es el camino más óptimo para llegar al punto 3. ¿Sí? Eso es lo que les quiero transmitir. Así que eso, sigamos. Entonces, al punto 3, ¿hay una forma de llegar dos veces? Bueno, técnicamente sí, ¿cachai? O sea, podéis llegar y... No, no hay ninguna manera de llegar dos veces. O sea, hay una manera de llegar tres veces, ¿cachai? Que sería como darte una vuelta estúpida acá, ¿cachai? Como darte un ciclo tres veces. Pero si bien lo podríamos constatar, no es como muy relevante, ¿ya? Así que, por eso, porque tenéis que darte un ciclo. O sea, ¿quién se pegaría una vuelta porque sí? A no ser que te digan así como, oye, te dimos la vuelta. No, pero aquí en este caso no tiene mucho sentido. Bueno, ahora que sabemos lo del punto 3, ahora vamos a evaluar este camino que hay desde, mira, tenemos el camino al 4, ya tenemos el camino que te toma 8, el tradicional desde 1 al 4, pero ahora que sabemos cómo llegar al punto 3 de manera exacta, de manera más óptima, vamos a ver cuál es la manera de llegar al 4 de la manera más óptima también. ¿Cachai? Y la manera para llegar al 4 de manera más óptima, aquí vale 8 y aquí vale 1 y aquí 6. Te toma 7. Entonces, entre 7 y el 8 que anterior, como que 7 suena más atractivo, porque es menor. Entonces vamos a decir que el 7, que viene el 3, es más barato que el otro. ¿Sí? Y bueno, para llegar al 5, como que ya tenemos un camino que sería como desde el 3, que te vale 1 más 9, te vale 10. ¿Ya? Te vale 10 y proviene desde el 3. ¿Ya? Ese es el único camino que podemos evaluar todavía, porque
todavía no sabemos cuál es el camino más óptimo para llegar al 4 y tampoco sabemos cuál es el camino más óptimo para llegar al 2. ¿Sí? Nos quedan caminos por ver todavía. Entonces, bueno, eso era... esta parte. Uy, ando como trabándome mientras hablo. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es el menor. Obviamente el 0 es el menor siempre, ¿cachai? Pero no lo vamos a tomar en cuenta. Y al final es como que este 0 nos dice como que todo lo que hicimos aquí está correcto, ¿cachai? O sea, como que sí, lo más probable es que el mejor camino para llegar desde el 1 era este camino, estos caminos. Bueno, pero no nos paremos a discutir sobre eso, no es como muy relevante. Del 2, al final el 2 es como el menorcito, ¿cachai? Entonces vamos a hacer que el permanente ahora sea el 2, ¿ya? Entonces el permanente ahora es el 2. ¿Qué podemos hacer ahora que sabemos que el permanente es el 2? Evaluar todos aquellos arcos que partan desde el nodo 2 y vayan, por ejemplo, al nodo 4 o al nodo 5 y compararlos con lo que tenemos antes. Entonces acá no vamos a poner nada sobre el nodo 1 porque ya descubrimos lo mejor. Al nodo 2 también ya sabemos cuál es el mejor camino. Al nodo 3 no hay una manera de devolverse desde el nodo 2 al 3, ¿cachai? Ni otra manera de devolverse al 3 que no sea desde el 1. Y el 4. Ya. Al 4 tenemos un nuevo camino. Y si se fijan, llegar al nodo 2 vale 2. Y llegar al camino al nodo 4, desde el nodo 2, sale 1. ¿Ven? Ahí está el 1. Entonces al final te cuesta 3. Y entre 3 y 7, obviamente que 3 es menor que 7. Entonces vamos a poner que 3 y proviene de 2. ¿Ya? El 5. El 5 tenemos lo mismo que pasaba con el nodo 4, que el 5 ahora tiene un nuevo camino desde donde puede llegar, que es el nodo 2. Se nos abrió una nueva posibilidad, el nodo 2. Y el nodo 2, si fijan, era 2. Entonces 2 más el 2, que es este caminito, este arquito, lo que vale este arco, son 4. Entonces ahora te sale entre 10 y 4, obviamente que 4 es mucho más conveniente, ¿cachai? 2. ¿Ya? Entonces, ya. Y esto es todo lo que tenemos para evaluar por ahora. ¿Cuál es el más, cuál es el más óptimo, el con menor valor, como ustedes le quieran decir? Lo más probable es que este tenga un mejor nombre. Al final, como el que va a entrar, que va a ser el permanente, va a ser, si se fijan, el nodo 4, porque entre 3 y 4 el menor es 3. 4 iba a decir, es 3. Así que nos vamos a quedar con el nodo 4. ¿Ya? Y el nodo 4 ahora va a ser nuestro permanente. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, entonces ahora tenemos que evaluar el nodo 4, lo último que nos queda, que si se fijan en el camino desde el nodo 4 para llegar al 5. Entonces tenemos que evaluar ese camino, que es ya lo último que nos queda por evaluar. O sea, en verdad, este ejercicio es muy cortito. Y estamos en list Taylor. Entonces, se fijan, al llegar al nodo 4 vale 3. Y 3 más este 2 sale 5. ¿Ya? 5. Y entre 5 y 4, el menor es 4. Entonces, en verdad, es irrelevante. Al final nos vamos a quedar con el otro. ¡Tarán! Al final como que entre 5 y el 4 es menor el 4. Entonces, ¿para qué nos vamos a ver la carta en tejita? Y ahí te queda. Ya. Ahí te queda con los permanentes, con todas estas cosas. Y ahora tenemos que decir, el camino más corto es... Mira, aquí, puta, si te acordáis de cómo era, bacán, pero yo lo que hago es ver desde el último, que sería este, hacia atrás. Y ahí como que me puedo memorizar, o no puedo memorizar, puedo encontrar el camino que hicimos, ¿cachai? Entonces, el camino que hicimos, si fijan, fue, ya, estábamos en el 5. Entonces, primero que nada, vamos a decir que el 5 es nuestro último viaje, ¿ya? Estábamos en el 5. Y desde el 5 llegamos al 5 desde el 2. Desde el 2. Y desde el 2 llegamos a, bueno, vamos a anotar primero el 2. Ah, llegamos desde el 2. Y al 2 llegamos desde ¿cuál? Llegamos desde el 1. Entonces aquí vamos a anotar 1. ¡Tarán! El camino más corto es 1, 2, 5. ¿Ya? Y el, el tiempo que nos tomó, que en este caso es el pi, ¿cachai? Pero el tiempo que nos tomó es 4. Ya 4 unidades de tiempo.
¿cachai? No sé qué unidad de tiempo será, pero nos tomó 4 unidades de tiempo llegar. ¿Ya? Y bueno, ese fue el primer ejercicio. ¿Ya? Así que ahora pasemos al segundo ejercicio. ¿Ya? Si se fijan, el Dijkstra no es complicado. ¿Ya? Tienen que ser ordenados y siendo ordenado va a salir solo. No, en verdad no se compliquen. ¿Ya? Aquí está. Esta también es de otra prueba. Bueno, todos los ejercicios que saco trato de siempre sacarlos de pruebas porque en verdad encontré para mí, cuando yo daba los ramos, o sea, cuando daba los ramos posibles, serio. Cuando yo doy los ramos, en verdad lo que más me acomoda es cuando los ayudantes ponen ejercicios de prueba, porque es como que te aterriza y te dicen como, oye, en verdad los ejercicios no son tan complicados como uno cree, ¿sí? Como que en verdad las pruebas no son tan complicadas como uno cree. Es como estudiar y una vez que ya podéis sacar este ejercicio solo, como tú solo en tu casita, y ya está ahí como bien ready. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos delante, que al final es poner un poco iteración, iteración, y vamos a poner acá, no, ¿cachai? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Determine la dirección de la ruta que permita entregar al menor tiempo posible. Ya, obviamente, lo más probable es que sea desde S hasta T, ¿cachai? Aquí me corté el enunciado, así que la verdad no me acuerdo, pero yo creo que sí, es desde S hasta T, porque en verdad no hay forma de llegar desde T hasta S. Así que va a ser desde S hasta T, así que va a ser primero el nodo S, después, para ir en orden alfabético, A, B, C, D, y luego el nodo T, ¿ya? Va a poner permanente. Vamos a poner iteración 0, 1, 2, 3. Ya. Y la voy a poner con color para que no se confundan. Ya, la raja. Entonces, esperen un poquito. Entonces, nosotros tenemos que poner. Ah, se me olvidó. Tenemos que iniciar primero que nada, tenemos que hacer lo mismo que hicimos delante, que partíamos desde el nodo S, o sea, partimos desde el nodo inicial, y tenemos que decir como los valores de los demás, ¿cachai? Y explicar cuál es el permanente. La verdad, no vamos será como en palabras lindas como lo que estoy diciendo, pero al final es esto, ¿cachai? Decir que el primero de todos vale, tiene valor 0, ¿cachai? Y proviene del nodo S, ¿ya? El primero de todos tiene un valor de pi, ¿cachai? El tiempo que tiene es tiempo 0, porque partes en S, en S. Bueno, sí, partes en S, de hecho. Partes en S y tiene desde S, ¿cachai? Y los demás todos tienen valor de infinito con la rayita, infinito con la rayita, infinito, la rayita, infinito, rayita, infinito, rayita. ¿Ya? Y aquí, obviamente, vamos a ir ya avanzando más rápido porque ya cachamos todos cómo se hacía. Entonces, y aquí el permanente va a ser el S, porque el S es el que tiene menor valor. ¿Ya? Ahora, tenemos que evaluar. Si se fijan, no hay ninguna manera en este dibujito de volver al S. Entonces el S no lo vamos a anotar nunca más en estas líneas por ahora. O sea, sí, mira, si tú querías, en verdad, se te acomoda en tu tabla anotar esto y le vais poniendo todo el resto de los permanentes. Pero en verdad lo encuentro súper poco práctico. No sé, o sea, no es algo práctico, pero me incomoda la vista. Así que, así que lo voy dejando así. Ya, finally. Entonces, vamos a evaluar al nodo A primero. ¿Ya? Si se fijan, desde el nodo S al nodo A hay un camino que toma 6. ¿Ya? Nosotros vamos a poner este nodo que vale 6. ¿Ya? Y vale 6. ¿Y proviene de dónde? Proviene de S. ¿Ya? El otro, el de B. El de B vale, si se fijan, este arco vale 2, proviene de S. 2 y proviene desde S. ¿Ya? Hacia el C no hay ninguna manera de llegar directamente, hacia el D tampoco,
y hacia el t tampoco. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a tener un valor de infinito con la rayita. ¿Ya? Todos esos van a tener un valor de infinito con la rayita. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que elegir el permanente acá, que va a ser el menor, porque estamos buscando el menor tiempo posible. Entonces, si se fijan, ahí tenemos 6 y tenemos 2. ¿Cuál vamos a elegir? El que es menor, que es obviamente 2. ¿Ya? Perfecto. Y nosotros tenemos que denotar este 2 y tenemos que denotar cuál es el que tiene este valor permanente, o sea, cuál es el que tiene el menor tiempo, que va a ser el permanente, que también en otra literatura es como el que entra, y va a ser B. ¿Ya? B. Entonces, ya. Listo, tenemos B. Entonces, y de hecho, está como muy bien pensado que sea B. No les voy a partir la cabeza porque, pero sí, me gusta mucho que hayan puesto que sea B. Eh, qué ñoño. Me siento como el profe Guido. El profe Guido también es súper ñoño. Eh, ya. Desde B, si se fijan, hay un segundo camino para llegar a A. De hecho, hay varios caminos para llegar a A. Hay un camino que es súper burdo, que es es súper tonto, que es llegar desde S hasta B, hasta C y hasta A. Y esto se fijan, te toma 1, 2, 3. Entonces vamos hasta la iteración 3, nosotros vamos a seguir teniendo al nodo A, porque nosotros tenemos que seguir evaluando el nodo A. ¿Cachai? No podemos dejar esos dos caminos extras para llegar al nodo A. Entonces, por eso tenemos que verdad, no, tenemos que ponerlo. Así que empecemos. Si se fijan, acá para llegar al A hay un nuevo camino que es desde el B. Entonces, desde el B te tomó 2, ¿cachai? Que es el acá, el permanente, 2, y después te toma 1, sería 3, ¿ya? Y el otro es 6. Entonces, entre 6 y 3, no hay por dónde perderse, 3. ¿Y este de dónde proviene? Proviene desde B, ¿ya? Al nodo B no hay ninguna otra manera de llegar, si se fijan. Onda, en dos iteraciones, imposible. Solamente se puede llegar desde el nodo S y ya evaluamos ese arco, ese camino, ¿ya? Entonces, como no hay ninguna otra manera, lo vamos a dejar en blanquito. Al nodo C. Al nodo C hay un camino que es desde B, y B ya lo evaluamos, ya sabemos cuál es el camino más óptimo para llegar a B. Entonces vamos a poner 2 más 3, que son 5. Vamos a poner 5, y este viene desde B. Al nodo D. Al nodo D, hasta el momento, tenemos un camino que viene desde B, porque el camino que va desde A, todavía no se nos abre porque todavía no hemos evaluado el A por completo, ¿ya? Entonces, hasta que evaluemos el A por completo, no podemos decir no podemos decir como ese camino, ¿cachai? Todavía no podemos agregarlo. Entonces, por ahora vamos a agregar solamente el camino de B, que el camino de B es 2 más 9. Sería 2 más 9, sería el número chistoso, sería 9. O sea, sería 11, sorry. Y ya, 11D, ¿ya? Y AT todavía no tenemos ninguna forma de llevar en dos iteraciones, si se fijan, así que vamos a dejar así. Ya, perfecto. ¿Cuál es el menor? Si se fijan, el menor por ahora es el A, ¿ya? Es el A. Sin embargo, a pesar de que es el mayor, de que es el... Sí, a pesar de que es el menor, acá vamos a hacer algo que es como una decisión estratégica que podemos hacer. No sé si decir decisión estratégica, suena demasiado cool. Pero sí va a ser como una decisión, ¿cachai? Que tenemos que tomar para evaluar todo el esquema. Porque no se nos puede quedar afuera este camino que es desde C hasta la A. No se nos puede quedar afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si bien sabemos que el mejor es el A, vamos a tomar como que el mejor va a ser el C. ¿Por qué? Porque así vamos a evaluar todos los puntos relacionados al A de otra manera. Entonces vamos a decir que el permanente, va a ser el C. ¿Por qué? Solamente por este capricho que queremos evaluarlo. Y no un capricho como tal, porque puedes incluso salvarlo en otra prueba.
Bueno, y aquí se van a dar cuenta que es verdad, para este caso sí es un capricho, pero para la prueba les puede salvar la vida. Entonces, si se fijan, tenemos desde C una manera de llegar a A. Entonces, desde C sabemos que el óptimo es 5. ¿Ya? Es 5. Y, bueno, es la única manera de llegar a C. Y hay un camino que es desde C a A y que es 5 más 4, y sería 9. Entonces, entre 9 y 3, obviamente no hay por dónde perderse, 3. ¿Sí? 3. Y ahora, desde C tenemos un camino directo a T. ¿Ya? Sí, tenemos un camino directo a T. ¿Ya? Y este camino, bueno, a B no hay ninguna otra manera de llegar, a C tampoco hay otra manera de llegar, aparte de que sea de B, así que lo vamos a obviar. Y bueno, a D todavía no hay otra manera, pero sí, o sea, hay otra manera, ¿cachai? Que es desde A, ¿cachai? Eso lo vamos a hablar después. Hay una manera de llegar a T, y que de T sería, te toma 7, entonces sería 5 más 7, sería, parece que sería 11, ¿no? Sería 11. Si 7 más 5 es 11, ¿verdad? Ya, perfecto. Y aquí el permanente es, si se fijan, aquí revisando, el permanente va a ser al final el A, porque el A tiene el menor numerito. ¿Ya? Me trajo muchos recuerdos de investigación de operaciones. Mm, ¿Cómo se llama? Iba a decir. Bueno, sabemos que el permanente A, así que ahora podemos evaluar los puntos de A. Ya, ¿qué puntos de A nos quedan por evaluar? Nos quedan evaluar el punto D. ¿Cachai? Y una vez que tengamos todos los puntos óptimos de D, vamos a poder evaluar el siguiente camino que es de D acá, ¿cachai? Como el último camino que nos queda. Pero aunque ya técnicamente lo evaluamos desde el B, ¿cachai? Pero igual como que no tendríamos que haber hecho eso, pero es discutible. Según yo se puede, según las personas tal vez no se pueda, pero ustedes tienen que ver lo que ustedes quieran. Entonces, si se fijan, a B, o sea, la mejor manera es 3. Y de 3 al D es 3 más 1, sería 4. Y entre 4 y el número chistoso 11, no tenemos por dónde perdernos. Al final 4 es como la mejor manera. ¿Ya? Y esto, bueno, el T se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo, que sería el D. Y ahí nos queda ahora el nuevo permanente, que va a ser el C, el D, perdón. ¿Ya? Y el permanente entonces dijimos que era D. ¿D? No. Sí, D. Ya, entonces ahora sabemos que el permanente es D. Entonces ahora que sabemos que el permanente es D, vamos a agregar este camino D. Y este camino D es ahora 4, sería como 4 más 10, que sería 14. Ya, 14. Entonces, 14 es como que no me convence. Espérate. Sería 14. Sería 14. Creo que aquí me equivoqué en algo. Sí, me equivoqué en algo. Este es 11, 5 más 7 sería 11. Y este viene desde el C. ¿Viste? Ya sé, me he equivocado en algo. Oye, no me hagas ese signo raro. Ahí sí. Es del C. ¿Ya? Y entonces al final, como que si bien el permanente es este, que es desde el 11. Ahí me he equivocado. Ya. Entonces, el 14, como que entre 14 y 11, el mejor es 11. ¿Ya? Entonces nos queda el 11. ¿Ya? Perfecto. Y esto viene desde, bueno, el final permanente sería como el último que nos queda, que es T. Entonces, como que T es T. Entonces, ahora que ya tenemos como esta cosa, tenemos que hacer como evaluar como el camino más corto. El camino más corto es, ¿cuál es el camino más corto? Es desde C, o sea, el último C, no, nada que ver que desde C, el último C, ¿ya? C, el último C, desde C
Se fijan, aquí tenemos que volver. ¿Cuál era el mejor de C? ¿Cuál era el mejor de C? El C. El C venía desde 5. O sea, desde 5, desde D. ¿Ya? Entonces venía desde B. Y el B venía desde el S. ¿Ya? Desde el S. ¿Ya? El menor, el tiempo que demora el camino más corto, que es el pi, es el 11. ¿Ya? Es corto, es 11. ¿Ya? Y perfecto. Si se fijan, sí, la verdad que ese sería ahí 5, 5, 11. ¿Sí? Muy buen camino. ¿Ya? Eso. Si se fijan, pareciera que el A tenía como un valor de 3, ¿cachai? Como que al final como que todo pintaba a que este camino desde el A hasta el D y así como el más barato, pero resulta que no, ¿cachai? Igual me impresionó, la verdad. La verdad es que no, era menor, entonces era mayor, entonces no nos servía. Así que bueno, perfecto. Ahora, nos queda el último ejercicio, que la verdad está bien cabrón. Este está bien cabrón. Que, bueno, eh, quería hacer primero la primera parte, que es como llegar a crear este monstruo, que es como a partir de una tabla, pero yo creo que por temas de tiempo y por temas de su salud mental, yo creo que no alcanzamos mucho. No creo que no alcanzo, porque ya como 36 minutos, sí. Y es otro como que igual me toma tiempo y me va a quedar como al revés. Bueno, y aparte que tampoco es lo que nos interesa. Al final lo que nos interesa es que armemos el extra de esta cosa. Que sí, es horrible. Ya. Así que lo más probable, le aviso al tiro. Y este lo hice antes, pero lo más probable es que igual me equivoque. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas. Pero no es que me equivoque como tal. Vamos a encontrar sí o sí el camino óptimo. Sino que lo más probable es que me coma alguna iteración. Porque ya me la comí. Entonces, bueno, esperemos que esta vez no sea así. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya. Vamos a hacer lo típico. Aquí vamos a tirar la mitad. Ya. Y aquí vamos a tirar la mitad. Ya, le voy a tratar de subir este Excel para que se le haga más fácil. Bueno, la hoja 1 tengo que eliminarla, al final solamente tengo que resolver el 1. Quiero eliminar. Y bueno, eso lo voy a después. Chao. Me parece. Entonces, ya. Si se fijan aquí, pucha, la verdad es que podríamos haber alargado como la cantidad si lo decíamos como con el enunciado, pero sinceramente no creo que sea lo que ustedes necesitan leer el enunciado en este caso, porque en Dijkstra como que el enunciado pierde un poco el sentido. Un poco raro el algoritmo de Dijkstra. La verdad es que hay otros algoritmos mejores, pero porque este es muy largo. Creo que el Dijkstra es demasiado. Ay, se me alejó mucho. Dijkstra es demasiado largo. Así que, bueno, cosas de la vida. Eh, empecemos. Ya, yo creo que primero que nada voy a buscar agua, así que voy a pausar un poco la grabación. Ya chicos, ahora sí volví, necesitaba tomar algo porque estaba ya la garganta muy seca. Así que bueno, espero que alcancemos. Si no alcanzamos, lo seguiremos, pero igual les voy a dejar las posibles soluciones a este ejercicio. Así que nada, empecemos pues, como se debe. Ya. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de nuevo, como se dice, en orden. ¿Ya? Primero que nada, empezamos con la primera iteración, que es 0. Esta la tienen que ya casi que tener de memoria. 0 y poner desde dónde proviene. Infinito no tiene de dónde provenga. Infinito, 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 ¿sí? Infinito,
Infinito y no tiene dónde venga. Eso. Muy bien. Aló. Ah, parece que no se escucha bien, bueno. Espérense, voy a ver si funciona bien el micrófono. Ok, sí. Entonces, ya. Dijimos que esta es la primera iteración. Vamos a ir marcando cuál es el permanente. El permanente es como lo mismo que decir el que entra. Permanente. Entonces acá el permanente es el S, obviamente, que es el que tiene menos valor. Se fijan que tiene S. ¿Ya? Después tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna manera de volver al S? Pareciera que no. No, no hay ninguna manera de volver a S. Entonces, se dejó de anotar. Ya. 1. ¿Hay una manera de llegar desde el S hasta el 1? Sí, la verdad es que sí, en una iteración, y es este 5 de aquí. Ya, entonces vamos a anotar 5, y el 5 proviene desde el S. ¿Ya? Tenemos el primero. Al, al, al 2. ¿Al 2 hay alguna manera de llegar? Sí. Se fijan, desde el S al 2 hay una manera de llegar que vale 3. ¿Ya? Vale 3. Y este viene desde el S. ¿Ya? Al 3. ¿Al 3 hay una manera? Sí. Desde el S y vale 6. 6. ¿Ya? Y ahora, me voy a preguntar, ¿al 4 alguna manera de llegar desde el S? Pareciera que no. No, no hay ninguna manera. ¿Ya? Entonces vamos a poner infinito. Ya. Al 5. ¿Al 5 de una manera? Tampoco. Tampoco. Al 6. ¿Una manera? Pareciera que tampoco. Al 7. ¿Hay alguna manera? Tampoco. ¿Ya? Y el T menos. Voy a anotar T. Entonces, y aquí tenemos que empezar a decir cuál es el permanente. ¿Ya? Si fíjense que el permanente casi nunca está por estar. O sea, el permanente casi siempre es como que justo el calza. El permanente acá va a ser el 2. El que tiene menor. Entonces aquí notamos que el permanente es el 2, o sea, el que entra, como ustedes quieran decirle. Ujú. Perfecto. Entonces, ahora, iteración 2. Al 1. Ahora que sabemos que el permanente es el 2, ¿hay una manera de llegar al 1? Sí. Si nos fijamos, hay uno que es desde el 2 y que llega al 1. ¿Y esta cuánto vale? Vale 3, 3, 6. Vale 6. Y entre 6 y 5 nos quedamos con el 5. ¿Ya? Al dos si nos fijamos, hay una manera de llegar, ¿cachai? Que es como desde el 1, pero desde el 1 ni siquiera estábamos seguros cuánto iba a salir. Y entonces como que ahora que sabemos que el 1 es como que ya sabemos cuánto vale, no podemos evaluar, como que recién en la siguiente iteración podemos evaluar este desde el 1 al 2, ¿ya? Así que vamos a dejarlo todavía aquí, ¿cachai? Y sabemos que es como nuestro coso, pero no le vamos a dar un valor, ¿ya? Se va a quedar así. Bueno, relleno, una cosa tonta. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo con la línea que estábamos diciendo, tenemos que ahora con el 3. Con el 3 sabemos que el permanente anterior era el 2, ¿ya? Entonces ahora tenemos un nuevo camino que se nos abre, que es desde el 2 al 3. Y nos daría desde 3 más 1, sería 4. Y entre 4 y 6, no hay por dónde perderse, parece 4 es más útil. O sea, sí, más útil. Entre todo. ¿Ya? Perfecto. Al 4. Al 4 hay alguna manera de llegar desde el 2 o desde el S. Al parecer, no. De hecho, no al parecer, no hay una manera de llegar. Entonces, vamos a ponerle infinito por ahora y va a tener este valor como así. Al 5. Al 5 hay una manera de llegar desde el 2. La verdad es que sí. Y vale 5 y sería como 3 más 5. 5, 6, 7, 8. Vendría 8. Ya 8 y proviene desde el 2. ¿Ya? Al 6, si nos fijamos, al 6 todavía no hay manera, así que vamos a seguir siendo infinito. Al 7 todavía no hay manera, así que va a seguir siendo infinito. Y al t tampoco hay manera, así que va a seguir siendo infinito. ¿Ya? Y aquí tenemos que volver a elegir un óptimo, entre comillas. Y si fijan, ya no podemos elegir de nuevo el 2. ¿Cachai? O sea, como que es como que solamente nos está reafirmando lo mismo que pasaba en el otro ejercicio en el caso 1. ¿Cuál ejercicio era? Este. Con lo que pasaba con el A.
¿cachai? Como que teníamos que seguir anotándolo, pero igual ya sabemos que como que la A era como que Sonte nos reafirmaba que estos caminos de aquí estaban bien. Aquí pasa un poquito lo mismo. ¿Verdad? Aquí pasa un poquito lo mismo, me trabé. Entonces, empezamos a notar y al final como que pareciera que el mejor caminito, este que es el 3, ¿ya? Es el 3. Sin embargo, aquí hay varias maneras de avanzar. Yo diría que muchas maneras de avanzar, ¿ya? Porque si bien podemos empezar por el 3, también podemos empezar por el 1, ¿ya? ¿Por qué podríamos empezar por el 1? Porque hay otra manera de llegar al 3 desde el 1, ¿ya? Y por esa manera que hay llegar del 3 desde el 1, como que podríamos hacer un paso siguiente, un paso anterior, en que evaluamos el 1. Entonces, si bien sabemos que este debería ser el permanente, nosotros vamos a decir que el permanente es el 1 solamente porque queremos terminar de evaluar el 3. Queremos rematar el 3, que es el último que nos queda. Ya es lo último que nos queda ya del 3, porque el 1 ya lo rematamos, ya no hay más caminos para el 1. ¿Ya? Entonces vamos a rematar el 3. Al 1 no hay más caminos, como dijimos. Al 2 como que está este otro camino, pero ya lo evaluamos y no. Simplemente no. ¿Ya? Ahora, técnicamente debería seguir poniéndolo, porque ahora es cuando lo evaluamos, ciertamente, pero no. ¿Ya? Tenemos al 3. Entonces tenemos este nuevo camino al 3, que es desde el 1, que el 1 vale 5, y sería 5 más 2, que te vale 7. Y entre 7 y el 4, como que no hay por dónde perderse, 4. ¿Ya? Sin embargo, aquí nos abre un nuevo camino, que es desde el 1 llegar al 4. ¿Ya? Y desde el 1 llegar al 4 te sale los 5 del 1 más los 5 que es desde el 1 al 4, que te vale 10. ¿Ya? Te vale 10 y esto viene desde el 1. Y con eso terminamos de rematar el 3. ¿Ya? Y una manera de llegar al 5, sí, la que nos daba el 8, o sea, la que nos daba el 2. ¿Sí? Pero todo lo demás no tenemos como manera de decir como todavía. ¿Ya? Porque estamos hablando recién el 3, o sea, el 1. Lo sabría decir, pero estamos haciéndolo en ese ordenicito. Estamos ordenaditos. Entonces, al 6 tampoco hay una manera de evaluar el camino desde el 3 al 6, ni desde el 3 al 5, porque recién terminamos de evaluar el 3. ¿Ya? Entonces, eh, si se fijan, sería desde el 6. Bueno, desde el 6 te queda todavía infinito. ¿Ya? Te queda infinito, que sería como ahí. ¿Qué onda? Pero esto se puso medio raro. Ahí sí. Se puso como pesado. Ya. Infinito. Y después tenemos el 7, que el 7 tampoco vamos a decirlo. Y el otro tampoco vamos a decirlo todavía. ¿Ya? Obviamente aquí, ¿cuál es el que nos parece como óptimo, entre comillas? El que va a entrar realmente va a ser el 3. ¿Ya? Porque es menor. Entonces va a ser el 3. Ya, acuérdense que el 2 se queda ahí, pero solamente como para evaluarlo, ¿cachai? Como para decir como que sí, elegimos el mejor camino para el 2. Pero nada más que por eso. Eh, tenemos ahora el siguiente. El siguiente sería la iteración 4. Entonces sabemos que ya el 3 está disponible para escoger nuevos caminos. ¿Ya? Entonces el primer camino que podemos llegar a evaluar va a ser el 4. ¿Ya? Porque el 2 ya lo evaluamos entero, el 3 ya lo evaluamos entero, el 1 también. Nos queda ahora el 4. El 4 hay un nuevo camino que es desde el 3 y que vale este 2. ¿Ya? Entonces, llegar al 3 nos costaba 4 y sería 4 más 2 nos cuesta 6. Y entre 6 y el anterior, que es 10, nos sale más rentable el 6. ¿Ya? Y el 6 que proviene desde el 3. ¿Ya? Al 5. Al 5 nos sale 4 llegar al 3. ¿Ya? Y al 5 nos sale 1 extra. Entonces sería 5. Y entre 5 y 8, obviamente que 5 es menor, entonces sería 5 desde 3. Al 6 tenemos, bueno, sí tenemos un camino que es del 3 y que nos sale 2, ¿ya? Sería entonces 4 más 2 sería 6. ¿Ya? Y esto proviene desde el 3. Al 7, como que si hay un camino, ¿cachai? Que sería desde el 4, hay un camino que sería desde el 4, pero, como nosotros somos ordenados,
¿ya? Como nosotros somos ordenados, no vamos a evaluar ese camino hasta que terminemos de evaluar los demás puntos, ¿ya? Suena como medio raro, pero sí, es que eso. Suena como que no lo vamos a evaluar todavía. Onda, de hecho, hay un camino desde el 5 hasta el T directo que nosotros podríamos llegar y evaluarlo, pero como que todavía no sabemos como el camino más óptimo para llegar al 5. Entonces no podemos decir directamente como desde el 5 llegar al T, ¿ya? Así que miren, y aquí, ¿qué nos dice? Aquí nos dice que el mejor entre el 4, el 5 y el 6, el mejor es el 5. Lo cual es como casi que raro, porque no, no es raro, está bien. Pero es como que nos suena como extraño. Pero sí, el 5 de hecho. Así que bueno, vamos a decir que el 5 entre, ¿ya? El 5 entra y, y ahora vamos a evaluar desde el 5. Desde el 5 tenemos distintos caminos, ¿ya? Desde el 5 tenemos el camino que es hacia el 7 y tenemos otro camino que es directamente al T. Ya vamos a evaluar esos dos caminos. Al 7, si se fijan, bueno, los caminos al 6 todavía no los podemos asumir como que ya los completamos todos. ¿Por qué? Porque todavía nos quedan otros por evaluar. Al, el del 4 ya terminamos de evaluar todo el 4. El cinco me parece que todavía no lo terminamos de evaluar. Así que por lo mismo va a seguir estando aquí como una mosca. Sin embargo, el 7 podemos evaluarlo por ahora, que sería desde el 5. Desde el 5 te sale 5 más 4, que sería 9. 9 y esto viene desde el 5. Y el t sale 8. 8 más 4 sería 12. Sería 12, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12. 12 viene desde el 5. ¿Ya? Y aquí, cuál es el permanente? Si se fijan, el permanente sería como entre comillas, el 6, ¿cachai? Sería, entre comillas, el 6, porque ya evaluamos como los demás. El 5 ya lo evaluamos. Entonces el que entra ahora va a ser el 6. ¿Ya? Porque el 5 ya lo evaluamos. El 7 es mayor, mayor, ¿cachai? Entonces como que ya estamos ready con eso. ¿Qué es lo otro? Lo otro. Tenemos aquí un asunto pendiente. ¿Cuál asunto es? Como súper raro. ¿Qué es el asunto pendiente? Si se fijan, hay una forma de llegar al 7 que es desde el 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos que tenemos que igual poner desde el camino del 4 esto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos elegir, tenemos como democracia entre elegir evaluar primero el 6 o evaluar primero el 4. ¿Ya? Porque tenemos estos dos caminos acá, desde el 4 que todavía no lo hemos evaluado. Y en cambio tenemos uno del 6 que también lo podemos evaluar según este algoritmo. Pero nosotros, como somos ordenados, vamos a elegir primero el camino del 4 porque todavía, si se fijan, no hemos evaluado por completo el 6. Entonces, como no hemos evaluado por completo el 6, no lo podemos elegir el 6. ¿Cachai? No lo podemos terminar eligiéndolo. Entonces, tenemos que primero terminar de evaluar el 4. Si se fijan, desde el 4 hay un camino hacia el 6 y hacia el 7. Entonces, tenemos que evaluar esos dos caminos hacia el 6 y hacia el 7. Entonces, hacia el 6, bueno, el 5, por razones de que todavía no terminamos de encontrar el camino hacia el 6, vamos a seguir poniéndolo. Y hacia el 6 hay un camino que es hasta el 4 te cuesta hasta el 4 te cuesta 6 y 6 más 1 te sale 7, entonces hasta el 6 te sale 7 y entre 7 y 3 y 6 te mejora el 6, ¿ya? Ahora, ¿esto qué onda? Al 7, al 7 te sale 6 llegar al 4, entonces 6 más 4 te sale 10, ¿ya? Y entre 10 y 9, 10, sí, 10, estoy pensando, 3, 10, 10, 10. 10. Entre diez y 9 te sale mejor el 9. ¿Ya? El 9. Entonces, eso. Oye, de nuevo se bugueó. ¿Qué quiere?
Y ahora evaluamos esos dos puntos, entonces ya tenemos ahora más o menos lista la película, de que ya evaluamos todo lo posible. Entonces, como aquí dijimos que era el 4. Y ahora tenemos que evaluar el 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 6 es el inferior. Porque el 5 ya lo evaluamos. Entonces tenemos que evaluar el 6. Y el 6 hay un camino de llegar al 7 y hay un camino de llegar al 5, ¿ya? Sería al 5, sería, si se fijan, sería 6 más 2, que sería 8, y entre 8 y 5, obviamente no hay por dónde perderse, el 5, ¿ya? Y entre el... Y al 6 hay una forma de llegar desde el 7. Entonces, hasta que no acabemos las posibilidades del 7, vamos a seguir poniéndolo. O sea, hasta que no acabemos todas las posibilidades del 6, vamos a seguir poniendo el 6. ¿Sí? O sea, esto no se ha terminado. No se ha terminado con el 6. Entonces, aquí vamos a poner, ahora con el 7, es una forma de llegar desde el 6 al 7, que sería 6 más 5. 5, entonces sería 6 más 5, que te da al final 11. Entre 11 y 9, no hay por dónde perderse, mejor 9. ¿Ya? Mejor 9. Y desde el 6 es un camino directo al t, que sería el 6 más 1, que te sale. Te sale 1, entonces sería 6 más 1, que te sale al final 7. Me fijo, 7, y esto viene desde el 6. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre un pequeño dilema, pero la verdad está bien. ¿Por qué está bien? Porque todavía como que hay caminos por evaluar, pero según lo que hemos evaluado por ahora, es como que ya lo tenemos listo, ¿cachai? Porque ya nos encontramos el camino más óptimo, que sería el T, y todos los caminos que no hemos evaluado ha sido porque nos han dado valores mayores, ¿ya? Entonces como que técnicamente ya encontramos el permanente, el camino correcto, por eso mismo, porque como que todos los demás son darse vueltas que ya como que evaluamos que no te daba, no te convenía irte por esos no. Por ejemplo, hay una vuelta de llegar desde el 7 al 6, hay una vuelta desde el 5 al 6, ¿cachai? Hay muchas vueltas que igual es como que entre todo ya la evaluamos, pero que ya evaluamos, o sea, ya supimos que no tienen mucho sentido, ¿ya? Entonces, al final vamos a decir que el camino más corto es desde T, va a ser el último es T, ya yo lo escribo al revés, pero ustedes lo pueden escribir como ustedes quieran. T, después de T, el T viene desde 6, ¿ya? Este T viene desde 6. No, no viene desde... Este T viene desde 6, ¿ya? Este T viene desde 6 y resulta que el 6 viene desde el 3. Y el 3, ¿desde dónde viene? El 3 viene desde el 2. Y el 2, ¿desde dónde viene? El 2 viene desde el S. ¿Ya? Y el tiempo que toma, que es al final este 7 que quedó guacho. Es 7 unidades de tiempo. ¿Ya? Y perfecto. Si se fijan, resolvimos un ejercicio que se veía imposible. ¿Ya? Se veía súper, súper complejo. Pero resulta que al final de cuentas no era tan complejo. ¿Ya? Era solamente ser ordenado. Así que eso. Llegamos al resultado. Si se fijan, esto solamente ser ordenadito. Aquí fuimos ordenados y lo encontramos de una. ¿Cachai? Fuimos súper, súper ordenados y lo encontramos de una. Anda, y el ejercicio parece imposible. En verdad, estudié esta cuestión y decís como, qué asco. Pero no, es solo ordenadito. Es hacer, mira, de hecho, eso es lo que les quiero transmitir. Yo estudiando para esta ayudantía, que la verdad de esta materia recordaba poco, entonces tuve que estudiar mucho para esta ayudantía. Si se fijan, esta cuestión, yo el primer ejercicio que vi fue este. Y yo dije, chale, que está asqueroso. ¿Ya? Obviamente el de la ayudantía pasada también estuvo como igual,
pesadito, pero el de la ayudantía pasada no estuvo tan pesado como este. Eh, Dijimos, oye, qué pesado este ejercicio. Y resulta que, bueno, lo logré hacer, pero lo logré hacer a muy duras penas. Como les dije, me equivoqué en una iteración, de hecho. Yo me salté una iteración la primera vez que lo hice. Pero la manera, al final, que resulta que era la mejor manera, era hacer esto que hicimos aquí. Y era hacer esto. Empezar por un ejercicio fácil. Entre comillas, este es fácil, es de una prueba igual, pero entre comillas fácil. ¿Cachai? Después nos saltamos uno más intermedio, que este. Y del intermedio nos pasamos a este que es complicado. Que este es bien complejo. ¿Ya? Y con eso ya van a estar medio listos. ¿Ya? Con eso ya están medio ready. Así que perfecto. Estamos fechitas. ¿Ya? Así que estamos listos con Dijkstra. Espero que hayan entendido todo. Ojalá todo. Y eso, que tengan una muy buena semana. Y de verdad, de nuevo, perdonen por tenerle la ayudantía tan tarde, pero no es lo que yo quería, no es lo que nadie quería, pero me atrasé. Perdón, no pude grabarla. Así que eso, que tengan una muy buena semana. Y ¿qué es lo otro que les quiero pedir? Bueno, lo que no se los voy a escribir. Así que eso, que estén muy bien. Muchas gracias.